Bienvenidos, bienvenidas a todos desde ya. Muchas gracias, Erika. Ante todo, ahora los voy a presentar, les voy a hacer una mini presentación. Ella ya sabe de lo que están viendo, lo que están haciendo ustedes en la escuela, lo que vienen haciendo tanto desde tercero a quinto, recién le contamos un poquito. ¿Y por qué queremos hablar con Erika en un punto? Porque, bueno, ya están acostumbrados que siempre les acercamos gente de los medios, profesionales que nos cuentan un poco cómo es trabajar en los medios, no solamente las cuestiones técnicas que ven en la escuela con los profes y con las profes, sino también empezar a entender cómo es vivir de esto en los medios. En este caso vamos a hablar más de guión, que es lo que nos trae, y que es lo que están viendo también mucho en cuarto año. Así que hoy vamos a hablar con Erika Halvorsen. ¿Es con Halvorsen o Alvorsen? ¿Cómo se pronuncia? Halvorsen, con la H como una J, porque es noruego. Halvorsen, bueno. Es guionista, es escritora, ha publicado 3 novelas, ha escrito programas de tele, ha escrito obras de teatro, un montón de obras de teatro. Está también trabajando en la adaptación de un libro, está, bueno, en constante desarrollo, escribe también notas para Anfibia, crónicas y demás, con lo cual, un poco lo que hablamos siempre en la especialidad, que los medios no es un camino lineal, sino que es un camino circular que te va cruzando por muchos lados y por muchos lugares, conociendo mucha gente, muchas personas, muchas realidades, que es apasionante. Para los que trabajamos en los medios eso nos resulta apasionante. Y también Erika tiene un fuerte compromiso con la causa de género, con militante y demás, así que también vamos a hablar de esas cuestiones. Es súper interesante para hablar de todo. Las que tengan preguntas, me las escriben por acá y después las vamos preguntando. Yo tengo un par de preguntas ya pensadas, pero la idea es que ustedes puedan participar todo lo que quieran, porque es más que nada para ustedes. Así que siéntanse con total libertad para el lío. Lo primero que te pregunto, Erika, es obviamente del contexto, que es cómo te encuentra la pandemia en función en lo personal, pero también a nivel profesional, digamos, escribiendo, no escribiendo, haciendo qué. Sí, bueno, la verdad es que a mí soy de las pocas privilegiadas porque la pandemia no me afectó. A mí me encanta, digo, mi trabajo es casi en aislamiento, ¿no? No sé, el año pasado cuando estaba escribiendo una tira, creo que estaba más aislada todavía que ahora. Entonces estar encerrada escribiendo es como, estoy muy acostumbrada a eso, a estar en pantuflas todo el día. Y por suerte, yo este año no tenía rodajes pendientes, sino que todos los proyectos que tengo están perdón, pasa mi novio por ahí atrás. Entonces los proyectos que tengo para este año están en etapa de desarrollo, entonces es de escritura, y los desarrollos no solo que no se pararon, sino que se crecieron, digo, porque también un poco toda la industria a nivel mundial. Yo ahora estoy contratada por MGM, o sea, directamente desde Los Ángeles. Tengo un contrato de First Look, se llama, de primera mirada, que entonces todo lo que a mí se me ocurra, antes de mostrárselo a otra persona, se lo tengo que mostrar en MGM. Es como una especie de exclusividad. Ya mucho la exclusividad no se usa, pero sí se usan estos contratos. Entonces MGM me acompaña a mí a desarrollar mis propias ideas y a buscarlo como los socios estratégicos, las plataformas, ¿no? Entonces yo ya estaba bajo ese contrato, entonces estamos adaptando con Tamara Tenenbaum El fin del amor para una serie, que bueno, ese proyecto lo tenemos bastante avanzado. Y también, que esto que vos decías, como uno después en el oficio se va reciclando y se va resignificando. Mi contrato con MGM no es solo presentarle ideas que yo quiera escribir o que yo pueda escribir, ¿no? Entonces a veces a mí me pasa que leo, por ejemplo, un libro y digo, yo siento que acá hay una serie, quiero contar esta historia. O sea, ellos apuestan a mi impronta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las historias que tienen que ver conmigo? Que me parece que eso está bueno para que ustedes ahora que son tan jóvenes ya lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? Que, digo, hay tantas historias, hay tantos contenidos, pero que cada ser humano tiene una huella digital diferente. Entonces, buscar la propia impronta, ¿no? La propia poética, esas historias que te resuenan, ahí es donde uno se vuelve original, digo, y a mí
el año pasado tuve ese llamado de MGM que nunca, ni siquiera lo había soñado en mi vida, o sea, no es que yo apuntaba a eso. Y digo, bueno, entonces hay un valor que uno le pone a las cosas, más allá de que yo lo escriba o no. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy desarrollando una serie que es de no ficción, pero que es un tema que a mí me interesa. Entonces llamé a una guionista de documentales, a un realizador de documentales que me interesa, a un investigador que es el que más sabe de ese tema, y yo soy productora ejecutiva, pero hago el puente con MGM para que MGM le dé como la proyección internacional al proyecto. Y así también con otra serie que acabamos de firmar el contrato con el autor del libro original, que es una investigación, también es un proyecto de no ficción, pero que sí lo vamos a hacer serie de ficción. Entonces llamé a dos autores con los que trabajé mucho, que son muy amigos míos también y que los admiro muchísimo, y que yo digo, o sea, esta historia la tienen que contar ellos dos. Uno de ellos además tiene que ser el showrunner, el director, y yo soy productora ejecutiva, entonces yo hago el puente y acompaño como productora ejecutiva, como digamos, no es productora ejecutiva como uno lo piensa acá en la televisión, ¿no? Que no es el que anda corriendo, sino que tiene que ver más con un armado como artístico, ¿no? Del proyecto, de darle una identidad al proyecto. Bien, ya están llegando algunas preguntas, así que, pero las dejamos para dentro de un ratito. Metiste también la figura del showrunner, o de la showrunner, que es lo que vas a hacer, después hablaremos un poco de eso. Hablaste un montón de proyectos y de tipos de proyectos, y me da algo que les pasa todo el tiempo. Mira, justo Julián lo está preguntando, un chico lo está preguntando en el chat, exactamente lo que te iba a preguntar, así que buenísimo, que es, ¿cómo encarás la creatividad? O sea, ¿desde qué lado pensás? Porque son un montón de cosas, pero ¿cómo es la página en blanco? Y es uno de los procesos que, sobre todo cuando estás estudiando, más miedo te da, el miedo a la página en blanco. ¿Cómo es tu proceso de la página en blanco? Sí, primero quiero decirles algo que les estaba diciendo antes a los profes antes que se unan, que les tengo mucha envidia, porque yo vengo de un pueblo donde no tenía... ellos me contaban que ustedes tienen charlas con gente del medio y tal, yo les digo, yo vengo de un pueblo donde no solo que no venía gente del medio, sino que no tenía ni cine, ni teatro, ni librerías. O sea, imagínense los agujeros que tengo en mi formación, y así todo, cuando me vine a Buenos Aires a los 17 años a estudiar y quería... yo hice la carrera de dirección de teatro en el IUNA, que ahora es la UNA. Era una locura, ¿no? Porque, digo, te piensan que te vas a morir de hambre, y tenía como estas dudas que tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo sabes si sos bueno? ¿Cómo sabes si vas a poder vivir de esto? Bueno, a mí me dan ganas de escribir, pero yo qué sé, si quizás viste, es un delirio y necesitas siempre que venga alguien que te diga, sí, dedícate a esto, te va a ir bien, y eso no va a llegar nunca, ¿no? Entonces, digo, yo a la edad de ustedes la pasé muy mal, y digo, hoy lo veo como a distancia y digo, menos mal que seguí creyendo en esto. Nunca vas a tener la seguridad. Yo cada vez que voy a mandar un archivo digo, acá, imagínense, cuando tuve que ir a Los Ángeles y a Miami a pitchar proyectos que fuimos con Tamara, yo decía, se equivocaron. Hasta el último momento estamos esperando que nos digan, era toda una cámara oculta, estábamos con Tamara esperando que nos llegue el ticket del pasaje, ya estaban los hoteles reservados, todos decíamos, ¿será verdad esto? ¿No? Y de repente estábamos las dos en un avión, entrando a MGM, no sé, viendo el cuarto de los Oscars, con todos los Oscars ahí, no sé, los cuadros de las películas de MGM, nos sacamos una foto con Thelma y Luis, ¿viste? Y yo, o sea, vuelvo al momento cuando tenía la edad de ustedes y digo, o sea, ni soñaba eso. O sea, mi preocupación era, ¿cómo hago para escribir? ¿Cómo hago para saber si, no? Digo, así que esa angustia, esa pregunta, no se la van a responder nunca, ¿no? Después las cosas se van dando y uno va teniendo más oficio y va teniendo como una seguridad. Pero yo en lo que sí confío es en algo que me pasa por el cuerpo, que es una convicción, como quiero contar esta historia, ¿no? O sea, yo nunca parto de los algoritmos, ¿no? Están dando bien
porque digo, después las cadenas y todo te dicen un poco de euforia, pero un poco más bajo, no tan trash, y que tenga algo de Fleabag, ¿no? Ahora todos quieren la Fleabag latina, la euforia latina, ¿no? Digo, bueno, pero Fleabag es Fleabag porque hay alguien como Phoebe que hizo de ella una obra, y esa obra la llevó una serie, ¿no? Pero digo, no necesitas un Fleabag, necesitas una Phoebe. ¿Y qué es una Phoebe? Es una piba que quiere contar algo, que indaga en su propia impronta, en su propio humor, en sus propios temas. Entonces, para mí siempre como la búsqueda es para adentro, ¿no? Como apagar todos los ruidos, olvidarte de Twitter. Digo, tenemos como demasiada info que nos viene de afuera. Entonces, bueno, ¿qué querés contar? Y cuando empezás a escribir, es muy fácil caer en lo que ya viste, ¿no? Porque la imaginación y la memoria es como que están ahí en la misma parte del cerebro. Entonces, buscar imágenes nuevas, ¿no? Imágenes nuevas, no las que viste. O sea, olvidarte de las referencias. Las referencias sirven cuando vos necesitas que el otro, que no tiene las imágenes porque no está dentro de tu cabeza, cuando necesitas que el otro entienda por dónde va, le das una referencia de tono, ¿no? Lo ayudás a imaginar al otro, pero para que entre en tu propia imaginación. Pero después, yo además, mi formación en realidad no es de guión, sino es de dramaturgia. Mi maestro de dramaturgia fue Ricardo Monti, que fue un gran maestro, murió el año pasado Ricardo, fue el maestro, por ejemplo, de Mauricio Cartún, y él daba clases particulares, él no hacía talleres grupales. Y él trabajaba con la figura de esa imagen primigenia, ¿no? Como de repente una imagen que no sabes ni qué vas a contar, ni a dónde va a ir, ni si va a ser una serie, una obra de teatro, no sabes, pero partís de una imagen. Por ejemplo, yo el año pasado escribí Pequeña Victoria, que fue un proyecto que, digo, después desembarcó en Telefe, pero cuando yo lo inicié fue a partir de un llamado de Daniel Burman. ¿Daniel Burman no es de la ORT? Diego Dukowski, su ex socio, dio muchos años clase Ah, ok. los dos. Bueno, Burman me llamó hace unos años, no sé, fue el año anterior de Pequeña Victoria, ¿no? Hace más de 2 años. Y me dijo, tráeme una idea tuya. Y yo, o sea, cuando yo pido todo el tiempo libertad, pero no hay nada más abismal que la libertad, o sea, necesitamos los marcos, ¿no? Entonces, pero como una idea, pero ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para dónde? No, protagonistas mujeres, pero libertad total. Yo le digo, libertad total, mirá que yo me das libertad total y me tomo la libertad, ¿no? Porque además vengo de dar muchas batallas en la televisión abierta donde no hay libertad, y esto no era para televisión abierta. Entonces dije, bueno, a ver, me siento, ¿qué quiero contar? Digo, yo que todo el tiempo estoy peleando porque no tengo libertad, a ver, ¿qué haces cuando te dan la libertad? Entonces me senté y dije, bueno, a ver, una imagen, no quiero pensar en temas. Digo, hay gente que le resulta igual, ¿no? Pensar en temas, pero, viste, yo necesitaba una imagen. Y me acordé de una conductora de Uber en un viaje que hice, que me llevó a un aeropuerto, era en Nueva York, pero era una mujer dominicana. Entonces me acordé de esa mujer, entonces partí como pensando en esa mujer en ese Uber. Y dije, bueno, pero atrás llega una embarazada. Y empecé así, una mujer en un Uber, lo describo, no sé ni a dónde va ese Uber. Describo el Uber, no sé qué, la describo a ella, y atrás hay una mujer embarazada que empiezan las contracciones, la tiene que llevar, llegan a una clínica, y le dice, ¿a quién llamo? ¿Llamo al padre? No, a la madre. Me salió ese diálogo, no, a la madre. Entonces dije, ¿qué? Entonces es su pareja, es un dos mamás. Dije, no, es una carrier, ¿no? Justo había estado como escuchando mucho de ese tema que me daba como escalofríos, como cuando hablaban de la carrier como la gestante, ¿no? Y dije, es la gestante. Y llegan, entonces, y la del Uber no entiende, pero ¿qué son pareja? ¿No son pareja? No, ¿cómo que vos vas a tener un hijo? ¿No? Y esa cosa ahí, como esa confusión, como que la del Uber era como mucho más, digo, básica en algún punto, ¿no? Pero muy del instinto, entonces, pero le tiene que dar la teta, no le puede dar ¿cómo no le va a dar la teta? ¿No? Como me divertía como esa situación,
Y digo, y al final dije, llega el donante. Se escuchan pasos, se dan vuelta, ¿y quién es el donante? Es una mujer trans. Y dije, bueno, esto es lo que quiero contar, no sé a dónde voy. Entonces estas en realidad eran 2 páginas. Era un domingo, todo eso lo escribí un domingo, ¿no? Eran así, ¿no? Y uno me había dicho, no sé, en 2 semanas mándame algo. Y yo dije, ¿qué voy a esperar 2 semanas? Voy a estar comiéndome el coco 2 semanas. Yo le digo, mira, esto quiero hacer yo, no sé, no sé a dónde va después, pero son estas 4, con esta beba. Y se llama Victoria Small, porque la nena se llama Victoria. Y bueno, y ahí empezamos como a tirar de eso, ¿no? ¿Quiénes eran estas 4? Empezar a armarle sus mundos y tal. Para mí era una miniserie que era para la venta internacional, para una plataforma. Nunca me imaginé acá, nunca me imaginé que Telefe iba a animar a ese universo. Y después me llaman un día Burman desde Estados Unidos, que estaba pitcheando el proyecto en Viacom, y en realidad Viacom lo compra, pero para hacerlo acá. Y no para hacerlo miniserie, pero para hacerlo tira. Entonces yo digo, ay, pero ahí la van a romper, ¿no? Uno sabe que todo lo que pasa a tira es como que vos ves algo así hermoso y, ¿no? Y ves cómo se desmembra. Y esto era mi bebita. Y dije, ay, no, pero después pensé, bueno, pero es la oportunidad de que llegue a un montón de gente, ¿no? La televisión abierta también nos da una posibilidad que yo lamento que esté desapareciendo, porque digo, hackear las casas, entrar a la familia, a la casa, ¿no? A la cena familiar, solo lo puedes hacer con una tira diaria en la televisión abierta. El problema de las plataformas es que uno va a ver lo que quiere ver y entonces ahí ya la audiencia está tan segmentizada que vos no le hablás al que está negado por esos temas, ¿no? Entonces, digo, te volvés muy preso de la audiencia. Entonces dije, bueno, esta es una manera de que estas historias lleguen a todo el mundo. Y sí, mi gran miedo, que fue mi condición incluso, de hecho yo no firmé contrato hasta ver que hayan cumplido con esta condición, era que los personajes trans los hagan actrices trans. Porque después también uno ahí, digo, yo estaba poniendo mucho de lo mío, ¿no? De mis intereses, de mi militancia, y después uno como autor no tiene ningún tipo de control. Yo acá no era showrunner. Entonces, después iba a estar mi nombre ahí. Si en vez de Mariana Genesio ponían a Mariano Martínez con peluca, y la comunidad trans me iba a salir a matar a mí. Entonces, bueno, esa fue una condición y por suerte se dio, y bueno, y todas las chicas que trabajaron, que era el universo que se llamaba Casa Diana, la rompieron, ¿no? Digo, y estuvo buenísimo hacerlo, pero también fue una confirmación de no quiero hacer una tira diaria nunca más en mi vida, porque uno después sufre mucho cómo se licúa la calidad en una tira diaria, ¿no? Hay miles de temas que surgen de todo lo que dijiste, que es espectacular. Primero una cuestión más técnica, que también pregunta Mailu acá en el chat. Nombraste varias veces la palabra showrunner. Tal vez en el contexto argentino no está tan claro qué es ser un showrunner. Lo vemos mucho en la tele, no sé, en Netflix, en las plataformas. Pero ¿qué significaría ser un showrunner o una showrunner, en tu caso, en Argentina? O en general, ¿qué significa el término? Para explicarlo. Y en Argentina. Sí, en realidad acá no, todavía no se usa así en las plataformas afuera, pero digo, si yo tuviera que poner un ejemplo acá, creo que Cris Morena fue showrunner toda su vida, ¿no? Sebastián Ortega. Lo que pasa es que, bueno, ellos también eran productores, pero en realidad el showrunner generalmente es el creador de la idea, a veces dirige o a veces no, pero es el que lleva adelante como todas es como la mirada, la cabeza que engloba todas las áreas. Eso para mí me parece súper necesario, ese rol, porque si no, los autores no tenemos contacto con los directores ni con los actores. Entonces el showrunner es un poco el que equilibra y amalgama todas esas partes, porque digo, yo puedo estar escribiendo en tono de comedia dramática, pero si después para el director esta serie o esta tira es una sitcom de gags y de otro tipo de humor,
y los actores, cada uno improvisa y se arma de su personaje su propio unipersonal, digo, todo se va como degenerando. Entonces, el showrunner es el que se encarga de que todas las áreas estén coordinadas y enfoca como, bueno, cómo se cuenta esta historia, desde los colores, desde la fotografía, el tono de actuación, la puesta de cámara. Entonces el showrunner sabe un poquito de cada cosa y coordina, ¿no?, a todo el equipo y le termina dando como ese packaging general al proyecto. Eh, bueno, siguen llegando un montón, ya me voy mareando de todas las que llegan porque son todas buenas. Quiero apuntar un poco al oficio también, que es algo que hablamos mucho con los profes, con Fede y con Alex, con Aldana. Vivimos en una cada vez con más ansiedad, ¿no? Con más vorágine, con todo pasa rápido, todo lo que, o sea, estuviste un montón de tiempo haciendo algo y de repente pasó así en 2 segundos y ya está, ya la serie pasó y demás. Y lo mismo nos pasa en lo laboral, tal vez no tanto, no tanto no, todavía no a los chicos y a las chicas porque no están en esa etapa, pero hay algo que yo siento, y esto es personal, que es que esa falta de, esa ansiedad y esa frustración muy rápida que aparece cada vez más en estos tiempos, atenta contra un buen guión. El guión necesita del error, el guión necesita de la paciencia, el guión necesita del proceso, y cómo vos te enfrentás con eso, porque yo a la larga lo que siento hablando, siendo muy pesimista, es que toda esta ansiedad va a derivar en malos guiones, o sea, en que haya cada vez peores guionistas porque no se le va a dedicar tiempo al guión. Entonces, ¿cuál es tu mirada de eso y cómo es tu relación con eso, con la paciencia, con saber, che, hoy no se me ocurrió nada, te pones tiempos, trabajo 4 horas y tengo que escribir 10 páginas por día? ¿Tenés un método para vencer a eso? Sí, como yo vengo de trabajar muchos años en tele, con el ritmo de la tele, porque digo, antes de ser autora, como de Amar después de amar, o las series que ya me tuvieron como autora, yo antes fui dialoguista, ¿no?, de tiras, entonces tengo como una disciplina, yo necesito escribir a la mañana, ¿no? Y ya es casi como es un hábito que se te vuelve como adicción, o sea, yo me doy cuenta que cuando no escribo me empiezo a opacar, ¿no? Porque ya es como una meditación, o sea, yo me levanto y vengo derecho a la compu y siempre tengo algo para escribir, ¿no? Siempre es o algo que corregir o escribir o algo nuevo, o debo, no sé, perfil de personaje para la Biblia, digo, siempre tengo algo, siempre hay algo pendiente. Entonces, para mí la mañana es como mi momento de escritura fuerte. Cuando estuve haciendo series, o sea, yo me puse un objetivo que es no escribir más de un capítulo por semana, que para una serie de televisión es un montón, y en realidad no es nada. O sea, yo ahora que estamos trabajando para una plataforma, llevas un montón de tiempo con el piloto, digo, uno lo puede escribir en una semana, pero después te tomás otra semana de revisión, lo mandás, tenés feedback, digo, y en total estás varios meses con un piloto. Acá en la televisión abierta no, entonces yo me había puesto este límite, digo, y era el límite que ponía cuando me llamaban para un trabajo, que yo no escribo más de uno por semana. Cuando sale una tira como Pequeña Victoria, los tiempos no dan, entonces te piden, de hecho, antes de Pequeña Victoria me habían llamado para un proyecto que primero iba a ser un unitario, y mi condición había sido esa, que yo escribía un capítulo por semana. Y lo había puesto en el contrato. Después decidieron que ese unitario en realidad sea tira, entonces me llamaron para darme la noticia. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuántos capítulos? Y me dicen, y puede ser de 120, 140. Y yo dije, ¿me van a dar 120, 140 semanas para escribir? No, es imposible. ¿Cuántos capítulos por semana? Y necesitamos 4 por semana. Entonces yo dije, no sé hacer ese trabajo. Entonces, o sea, ustedes me contrataron para un trabajo, les voy a fallar, no lo disfruto, no lo quiero hacer. Para mí, digo, quizás hay gente que puede hacer algo bueno, pero para mí, yo no puedo hacer algo bueno, no puedo cuidar mi calidad escribiendo 4 guiones por semana. Digo, y finalmente lo único que tengo es mi nombre. Entonces, mi única manera de cuidar mi calidad es decir no. Y me fui, digo, y no es que tenía otro trabajo. Pero bueno,
digo, ahí es donde digo, no tengo una familia que mantener, ¿no? Y aprendí como a reconocer en mi propio cuerpo esos límites. A ver, con mi amigo Gonzalo de María, con el que escribimos Amar después de amar, tenemos una frase que decimos, que ningún trabajo nos quite las ganas de escribir. Entonces, yo lo único que tengo son ganas de contar historias. Yo me levanto y escribo. Yo estoy pensando siempre en las historias que quiero contar. Yo estoy leyendo un libro o una nota del diario y estoy pensando si eso puede ser una serie o una película. Yo siempre estoy pasando por mi cuerpo como un filtro, como un tamiz, y las historias que quiero contar. No me va a alcanzar la vida para contar todas las historias que quiero contar. Entonces, si voy a bloquear un año de mi agenda para contar una serie de televisión que me va a hacer odiar mi trabajo y que después me va a obligar a dejar de escribir porque me va a parecer todo una mierda, digo, a largo plazo los efectos son muy nocivos. Me fui igual un poco por la rama. No, no, está perfecto porque también responde muchas de las preguntas que ya están haciendo, o sea que No. por eso yo también te dejo porque voy viendo las preguntas y veo que se están respondiendo solas. Pero bueno, era esto por el oficio, pero lo que vos decías del tiempo, yo creo que lo bueno de las plataformas es que sí tenés más tiempo porque se escriben las series, digo, ahí te das cuenta también la importancia que tiene el guión, porque los proyectos hoy se ganan con el guión. O sea, cuando digo se ganan es, todo el mundo piensa que tengo una idea para venderla a Netflix. Bueno, la cola de Netflix es como hay una puerta giratoria y hay como unos cuartitos, tipo, como vas a microteatro que entras y salís, bueno, así de gente presentando pitch. Eh, con Tamara fuimos a Netflix, a Amazon, a Turner, a HBO, no sé, teníamos 3 reuniones por día, era como, salíamos y decíamos, nos dolía la cara de tanto sonreír, y ahí nos dimos cuenta de la cantidad, la cola que hay, pero digo, y cómo los veíamos, cuando los veíamos a los ejecutivos que teníamos del otro lado vibrando, era porque nosotros teníamos muchas ganas de contar una historia, y generalmente la gente que va a pitchear es gente que tiene ganas de cerrar un negocio, no de contar una historia. Y además no son los que la cuentan, ¿no? Son productores, intermediarios. Entonces, me fui porque quería, esto era la intro para responderte algo que habías dicho. Después el tema de los tiempos del guión. Cuando te aprueban un desarrollo, no es que te dicen, producimos la serie, es empezás a desarrollar, que es empezar a escribir. O sea, entonces, lo que va ganando, lo que va pasando a la siguiente etapa y lo que se gana la green light, que es que digan, bueno, sí, ponemos estos millones, porque digo, son negocios muy grandes. Ponemos esta cantidad de miles de dólares por capítulo para que hagas tu serie. Cuando llegas a esa instancia es porque ya escribiste un montón y porque tus guiones pasaron un montón de pruebas. Entonces digo, ¿cómo puede ser que en la cadena el que menos gana es el guionista? Si finalmente el negocio el que lo gana es el libro. Sí, es una especie es el Mascherano de Messi, digamos, es el que hace el trabajo, a ver, es una comparación rara, pero el que se lleva las luces y las fotos es el director en general, o los actores, y los guionistas suelen quedar más opacados para la mirada del público, pero para la industria sabemos que los y las guionistas son el eje central de todo. Claro, y sobre todo en cómo se está planteando ahora el negocio, que es que el guión es el que va avanzando y o sea, o lo agarran o lo descartan. Digo, lo primero que leen son 2 páginas de la historia, después leen un guión, después leen esto, y ahí le van levantando el pulgar o bajando el pulgar. O sea, para esa instancia todavía no se filmó nada, no mostraste locaciones, ni actores, ni nada, no existe nada. Lo único que existe es lo que escribió el autor, el guionista. Entonces, digo, ahí sí se está dando más tiempo. Después lo que pasa, que yo últimamente, y además tenemos un chat de guionistas somos como 20, 30 guionistas muy amigas, mujeres. Una de las cuales era profe de Orte también. ¿Quién? Valeria. Valeria Goldstein. Exacto. Sí, es del grupo de las guionistas. Y hablamos, ¿cómo puede ser? Digo, porque siempre en la televisión el mejor capítulo de toda serie, de toda tira, de toda serie era el primero. Digo, ¿cómo puede ser que ahora vemos todas las series y el piloto es el peor? Y decimos, claro, porque en el piloto es en donde opinan todos.
o perdón de la palabra, es donde opinan los boludos, decimos, claro, ¿no? Porque ahí meten mano todos, ¿no? Todo lo de la cadena y la otra cadena y los productos, todos meten mano en el piloto, no se va a entender que esto, que el otro, metele una escena, agregale. Claro, el piloto está tan manoseado, el segundo ya está un poco más relajado, y el tercero ya está toda esa gente que opinaba sobre este proyecto ya está opinando en otro. Entonces ahí decís, listo, ya no dan más feedback, ¿viste? Y podés contar la historia más tranquila. En eso que estás diciendo, y tomo algunas preguntas que están saliendo también de acá, ¿cómo sabés, o mejor dicho, cómo escribís para cine, para teatro, para serie, o para una serie web incluso que hiciste Amanda O? ¿Cómo sabés si una idea es para una u otra? ¿Cuáles son las diferencias entre escribir para cine, teatro, web y demás? Y ahora en una adaptación, ¿cómo es para vos trabajar en la adaptación de un libro? O sea, es una pregunta muy amplia, con lo cual da para mucho, digo, pero Sí. tomala para donde la sientas. Em, bueno, yo siempre tuve como esta pulsión, esta necesidad de tener más libertad. Entonces, ¿qué me pasó? En el teatro, para mí la base de todo es el teatro. Yo agradezco mucho haber tenido una formación de directora de teatro y de dramaturgia, porque sé armar una escena, o sea, sé de actuación, sé cómo una escena hace que el actor brille o no brille, ¿no? Y uno también cuando uno está escribiendo un guión tiene que darle herramientas al actor para que brille, porque esa es la manera, digo, además de contar la historia, ¿no? De uno va como, es una mamushka, digo, en cada escena, si vos le das herramientas para que el actor brille, va a brillar la escena y va a brillar la historia, bueno, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? El teatro, en el teatro tenés la limitante, que incluso yo siempre vuelvo como, entre un proyecto y otro de tele, siempre trato de escribir algo de teatro porque es como desintoxicarme de los vicios de la tele, ¿no? Porque el teatro te obliga a pensar mucho recursos para vencer esta limitación de tiempo y espacio, ¿no? Entonces, cuando escribí lo primero que hice audiovisual, que fue Amanda O, la primera vez que puse y ella y Natalia Oreiro pasaba de estar vestida de no sé qué a estar disfrazada de Pantera Rosa, dije, esto es droga, o sea, a mí se me puede ocurrir cualquier cosa y lo puedo hacer, ya no tengo Aclaro, que pensar perdón, en el tiempo de los actores. Sí. no, que los chicos y las chicas seguramente no vieron Amanda O. Amanda O fue la primera serie web que hubo en Argentina, que fue toda una revolución en su momento, primero porque era web, segundo porque estaba Natalia Oreiro, digamos, fue todo, después terminó saliendo también en América, si mal no recuerdo, en el canal, pero fue como todo, ahora estamos recontra acostumbrados a ver series web, pero en su momento fue un mundo Sí, nuevo que aparecía. sí, incluso, sí, de hecho yo inauguré el registro de nuevas tecnologías de Argentores, que era cómo se registra una serie web, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que fue muy adelantada para la época, porque Amanda O era una serie web pensada para instalar un sitio de contenido, como si fuera Netflix, de telenovelas. Había un productor que se llama Jair Dori, que tenía como todos los derechos de todas las telenovelas, ¿no? Que era el que llevaba las telenovelas a Israel. Entonces a él se le ocurrió hacer que en una página estén todas vos te suscribías a esa página y en esa página estaban todas las telenovelas. Entonces la manera de promocionar y de lanzar la página era con una ficción creada para la página. Entonces yo ahí dije, bueno, si es para internet tiene que usar los recursos de internet. Entonces, Natalia Oreiro era la estrella, y digo, bueno, siempre la vieron hablando con personajes, pero digo, si ella le va a hablar a un espectador que la va a ver en soledad en su teléfono, además esto era en el 2008 y ni siquiera nuestros teléfonos servían para ver eso, o sea, estuvo como demasiado adelantada. Muy adelantado. Entonces yo decía, bueno, que sea, porque jugábamos con que Amanda, que era el personaje de Natalia, tenía muchas cosas en común con Natalia Oreiro, ¿no? Pero que era una estrella de telenovelas, la protagonista. Y yo decía, bueno, pero que le hable, busquemos la manera de que le hable a la cámara, así entonces la novedad es que ella le está hablando al espectador. Entonces yo le había inventado que ella era adicta a filmarse todo el tiempo, iba haciendo un registro de todo. Pero digo, en ese momento no existía Instagram, pero ahora que lo pienso, digo, fue la primera Instagramer, ¿no? Porque ella todo el tiempo, ella se filmaba, estoy desayunando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y era como adicta a la cámara.
Después, como la gente todavía como no estaba acostumbrada a consumir cosas de internet, se la pasaba también por la televisión de aire, que era América, sí. Pero sí, fue muy innovadora. Y ahora que estás trabajando en la adaptación de un libro que no es tuyo, ¿cómo es esto de, cómo te adaptás justamente a eso? ¿Hasta qué punto tenés libertad para cambiar algo? ¿Trabajás con... Claro, bueno, a eso iba, al punto de la libertad, ¿no? Que con la tele me parece como la libertad de recursos que tenés, ¿no? De poder tener más puntos de vista, poder hacer cambio de vestuario. Digo, todo lo que no tenía en el teatro, dije, bueno, acá puedo contar lo que sea. Después hago un paso en el medio. Después me pasó que empecé a escribir narrativa, novelas, y ahí dije, esto es más libertad todavía, porque no tengo que pensar ni siquiera en la realización. O sea, yo puedo hacer una historia que empiece acá, que siga en Marruecos, que no sé qué, ¿no? Y escribí El hilo rojo. Y eso dije, esto es libertad real, yo estoy directamente conectada con el espectador, digo, el espectador que ahora es un lector, pero... y ahí me metí con el erotismo porque ahí yo podía contar cosas que no puedo contar ni en televisión, ni en cine, ni en teatro, ni nada, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con lo de la sexualidad femenina, que después ya nos vamos a meter con esa parte de la perspectiva de género. Ahora con Tamara, Tamara escribió un ensayo en realidad, El fin del amor, que se los recomiendo si no lo leyeron. A mí me interesó mucho ese ensayo, pero digo, es un ensayo, ¿no? Ella es filósofa y también es una tesis, ¿no? Habla un poco del amor romántico, de cómo se puede encarar una relación ahora, ¿no? Bueno, atravesadas por el feminismo, por si la monogamia es posible o no. Pero a mí también me interesaba la historia de ella. Entonces yo siempre le digo, yo te pedí los derechos del libro, pero en realidad te pedí tu derecho de vida, porque me interesaba la vida de Tamara, ¿no? O sea, ahora vemos poco ortodoxa y nos parece como, eh, está como más puesto en la agenda, pero bueno, Tamara tuvo una infancia ortodoxa y que yo me enteré leyendo el libro, digo, ¿cómo que digo, yo era seguidora de Tamara, no era mi amiga ni nada, pero era seguidora porque me parece una de las feministas más brillantes que tenemos, ¿no? Siempre su mirada, ¿no? Es políticamente incorrecta, siempre le busca una vuelta, siempre, viste, es muy brillante. Y yo digo, leyendo el libro, digo, ¿cómo que Tamara viene de una comunidad judía ortodoxa, ¿no? Y ese arco, dije, ese es el arco que quiero, ¿no? Entonces, tomamos el libro como base, pero en realidad la serie va a ser casi una precuela del libro, ¿no? El libro es como un resultado de toda la experimentación que va a tener el personaje de Tamara, que en realidad va a ser Lali Espósito, a lo largo de la serie. Entonces, por suerte, Tamara es una militante de la libertad, entonces nos tomamos todas las libertades posibles y nos olvidamos que es ella, aunque el personaje se llame Tamara. Entonces, a veces terminamos como discutiendo cosas de Tamara como si ella no fuese Tamara, ¿no? Entonces, no, pero Tamara tiene que hacer esto, la tenemos que meter en problemas, sí, la tenemos que ensuciar un poco porque ella, bueno, pero pará, sos vos, ¿no? Te estamos perjudicando. Pero bueno, no, Bueno, por suerte tenemos... claro, en este caso estás trabajando también directamente como autora, digamos. No es lo mismo que comprar los derechos de un libro que se escribió hace X tiempo y trabajarlo. Sí. Ahí imagino que el trabajo es diferente. Dos preguntas que salen también del chat. La primera, un poco la respondiste, pero si escribís teniendo en cuenta la realización, ahora que también sos showrunner, tal vez al principio sos más libre, decís, vaya, yo escribo después que alguien la adapte, pero si ahora ya que tenés la mirada de productora y demás, si escribís pensando en eso, si eso te limita, porque muchas veces también te limita, sí. Eso por un lado, y por otro, también algo que pregunta Lara es, ya que hablaste del feminismo, digamos, y lo que te contamos al comienzo, que la escuela tiene mucho énfasis en la ESI y en la educación sexual y demás, ¿cómo crees que el feminismo influyó en tu escritura? Es lo que está preguntando Lara también, ¿cómo se repercute en tus guiones? ¿Cómo están los personajes? Si es necesario que tengan el pañuelo verde o con sutilezas también, con cosas chiquitas también empezás a influir en eso. Bueno, son dos preguntas muy diferentes, pero sí. La era como la... Empiezo por esta última.
Bueno, uno se va también haciendo consciente de que es feminista, ¿no? Como que yo no me autopercibía feminista, si bien después revisando dije, bueno, hice un montón de cosas donde siempre estuve peleando como por la libertad de derechos y de oportunidades. Yo soy patagónica y en el sur, digo, hay algo en el clima que ya te iguala, o sea, hay un montón de cosas que las mujeres hacemos, ¿no? Que quizás en la división de tareas, además yo vengo del campo, bueno, la división de tareas, no, y tengo mis hermanos varones cercanos, digo, la división de tareas no sentía, nunca me sentí más débil por ser mujer, digo, hay algo también como bastante estructural, y vengo de familia noruega, donde, digo, hay un montón de cosas que yo ya traía conmigo sin saber que eso era ser feminista. Pero después, ¿qué pasó? En la tele yo me encontré con el horror, porque me encontré con peleando porque si una mujer en el capítulo 1 tenía sexo, una protagonista, iba a ser odiosa. Entonces la sexuada era la villana, ¿no? O si ponía una escena de sexo donde la mujer, donde el placer estaba en la mujer, les parecía que estaba mal, que no era romántica, la heroína. Entonces me empecé a encontrar en los hechos con la cultura de la pureza y la cultura de la violación. Entonces lo empecé a tomar como una cruzada personal. Dije, esto es tremendo. Yo siempre cuento que en una escena de una ficción eh, habíamos escrito con Gonzalo de María, que era mi coautor, una escena donde la heroína tenía un trío con otros dos varones, pero que ella lo generaba, ¿no? Era su fantasía, ella lo llevaba adelante, ella lo quería, ¿no? Ella quería hacer eso, era su deseo. Y cuando la vemos al aire, vemos que la convirtieron en violación, los dos hombres abusan de ella. Yo no pude dormir esa noche, dije, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿No? Ya estaba toda escrita y toda grabada la serie, yo me enteré al aire, y cuando llamé para quejarme al otro día al canal, me dijeron, no, es que lo plantearon así porque había que cuidar a la heroína. Y yo dije, ustedes están diciendo que cuidar a la heroína es violarla. ¿Se dan cuenta lo grave que es? Y después me di cuenta, ¿no? Empecé como a hacer memoria, dije, ¿cuántas escenas de violación vimos en las tiras diarias, ¿no? Esto, la heroína abusada, violada y después es mártir, ¿no? Victimizar a la víctima. Pero digo, ¿cuántas veces vimos una heroína gozando de su sexualidad? Y eso, o sea, no es que cambió. O sea, yo hasta hace 2 minutos que terminé de trabajar en televisión, sufrí esas peleas y esas batallas. Y la verdad que para los que manejan los canales, el feminismo baja el rating, pianta votos, ¿no? Como que ellos piensan que la televisión abierta está llegando a un público que no es feminista. Digo, y a mí tampoco me interesa contar todos personajes feministas, a mí me interesa contar todo tipo de personajes. Pero entonces, cuando yo peleo porque siento que necesitamos gente con perspectiva de género en los medios, es porque necesitamos más libertad, no más censura. Ah, no, y ahora no se puede hablar de nada, ahora no podemos escribir de nada, ahora que entonces no podemos mostrar un violento. No, sí, sí, mostrar un violento, pero deja de abonar estereotipos de género que son nocivos y son en los que está basado la cultura patriarcal, ¿no? Digo, yo estuve haciendo un trabajo exhaustivo sobre Rosa de Lejos porque escribí una obra de teatro para hacerle un homenaje que la tendría que estar estrenando en 2 días, pero nos agarró la pandemia. Rosa de Lejos es una novela de hace muchos años, para quienes no... Rosa de Lejos está en YouTube y, bueno, obviamente tiene otros tiempos y todo, y quizás ustedes son muy jóvenes, pero digo, es una novela que se hizo en 1980 y mostraba a una mujer el empoderamiento femenino, ¿no? Leonor Benedetto era la actriz, y ahí la directora, que era María Armenia Avellaneda, yo viendo la novela me doy cuenta cómo ella trabajaba los estereotipos de género, cómo los corría, y cómo hizo algo totalmente disruptivo, que yo le decía a Leonor, parece escrita por Rita Segato esta novela, no lo puedo creer. Fue como un gran hallazgo esa novela, porque también te habla de la presión sobre las masculinidades, ¿no? Digo, no es que queremos escribir historias donde las mujeres maten a los hombres, ¿no? Digo,
yo me quiero meter con todo tipo de personajes y quiero tener libertad, pero cuando me encuentro con que un productor de televisión me dice que no diga la palabra clítoris, porque es muy fuerte, ¿no? Cuando veo que tengo que pelear mucho para que la heroína tenga sexo con una cita que no va a ser el protagonista de la historia, y la peleo, y llega el momento y veo el capítulo y veo que la sacaron. Digo, y o sea, detalles, no sé, detalles de esos que tienen que ver con la sexualidad, con que la mujer, con mantener como la pureza, que la pureza va asociada a que es objeto de deseo para el otro y está al servicio del otro y no es sujeto deseante, digo, está muy arraigada y es muy difícil. Es Bueno, muy difícil. para que te sientas mejor, digo, todos los chicos de tercero, cuarto y quinto lo vienen trabajando mucho eso y va a salir una camada mucho más consciente de todo eso, por suerte, y lo están trabajando los profes todo el tiempo y se nota que también ya lo traen mucho más de adentro, los chicos y las chicas, ya más naturalizado, por suerte, toda esta Sí, cuestión. sí, yo creo que en los medios, digo, no solo en la ficción, ¿no? Yo el otro día veía, no sé si vieron ahora en Netflix el documental del caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Que bueno, un mega ultramillonario que abusó de una cantidad de chicas, bueno, es muy bueno el documental. Y ves todo ese blindaje, ¿no? Y ves cómo un montón de gente lo vio y estuvo eh, y se naturalizó en su momento, etcétera. Y todos vemos el documental y nos espantamos, pero yo el otro día estaba viendo Bendita TV y veo que sale Pepe Cibrián al aire y que cuenta que tiene una especie de hijo adoptivo, y el de 20 y pico dice, no, y es muy putañero, súper putañero, así que yo le armo las fiestitas, le traigo chicas del teatro, chicas del elenco, y todos, ay, qué grande, Pepe, ay, sí, qué bueno, qué bueno. Digo, bueno, sabemos en qué situación van esas chicas, ¿no? Digo, total, y pasó a las 9 de la noche, totalmente naturalizado, digo, pero si yo hablo de algo, de una mujer en ficción y tal, y que tiene que ver con un personaje, me lo censuran. Sí, y en ese sentido, y volviendo también a la pregunta anterior de uno de los chicos, eh, vos cuando escribís, llegas para una serie, porque ahora también cambió, no es lo mismo escribir, digo, para el cine, que vos sabés que el espectador o la espectadora va a estar sentado 1 hora y media en el cine y que tiene paciencia porque no se va a ir, a esta nueva cuestión de hay una cantidad infinita de series y que tal vez le das 10 minutos y le das, a ver de qué va estos 10 minutos. Si no te enganchó, listo, pasaste a otra. ¿Eso altera tu manera de escribir? Esto de tenés que presentar a los personajes rápido, tenés que presentarlo a la impronta rápido, o vos no le das tanta bola a esa cuestión. Digo, también incluso digo, con los temas que teníamos hablando recién. Sí, no, yo trato de que nada de él afuera lastime la historia o lastime los personajes. Después, el oficio, digo, uno va teniendo un oficio y va sabiendo, digo, yo misma como espectador, digo, cuando uno escribe, uno es el primer espectador. Entonces, yo confío mucho en eso, en que a mí me interesa, en que yo quiero seguir, ¿no? Y pienso que si yo quiero seguir, el que se enganchó con esta historia va a seguir. Después viene el feedback, ¿no? De esos primeros espectadores que son los otros lectores, ya sea de la cadena, del canal o el director y tal, y uno ahí va ajustando, o sea, siempre es necesario ese feedback, ¿no? Después están los otros feedback que son los que necesitan, su trabajo es dar notas y bueno, y te los tenés que, te los tenés que fumar, pero digo, después esa mirada como de pensar, yo siempre incorporo al espectador, pero como decía, siempre considero que soy la primera espectadora y que siempre se puede mejorar, ¿no? O sea, soy muy amiga de la reescritura, que por eso el problema de la televisión, y sobre todo cuando se está grabando, que está cerca de la grabación y del aire, es no tener la posibilidad de reescribir. Eh, pero sí, digo, es un balance, ¿no? Entre pensar en el espectador
sin que esa ansiedad te haga perderte momentos donde está bueno quedarse también, ¿no? Y instalarse y generar climas. Recién hablabas de la reescritura y justo hay una pregunta de Julián que dice, ¿cómo superás el proceso de la reescritura? No entiendo muy bien qué significa con superás, si es como, cómo lo afrontás o demás, pero está bueno también que los chicos, las chicas, vean que nunca, creo yo, acá vos vas a saber obviamente muchísimo más que yo sobre el tema, pero en general no se da que un guión para una película es la primera versión. O sea, No. en general, en tus casos, ¿cuántas reescrituras las haces hasta llegar a la pieza final? En realidad, el final te lo da el deadline, porque podrías estar reescribiendo toda la vida. En realidad hay un día donde, bueno, tienen que grabar, ¿no? O tienen que decir, bueno, hasta acá llegamos. Pero siempre se puede, o sea, siempre te quedas con que podría haber estado mejor. La verdad es que es esa, siempre, siempre podría haber estado mejor. Y después cuando lo ves en pantalla, ni hablar, no sé, yo creo que en televisión, por lo menos, de lo que escribo, después veo el 50%, ¿no? Porque digo, por la productividad, la realización, ¿no? La edición, como que todo eso va cayendo así, Ujú. va entrando en una maquinaria y después el resultado final no es eso que empezó, nunca. ¿Y tenés un récord de reescrituras? ¿Alguna que dije, esta la reescribí? O sea, ¿es la versión 34 de este guión que llegó? ¿O alguna? Ay, no, Yo para no tener me más o puedo menos una creer. idea de Sí. que no se preocupen por tener en la primera versión todo definido, ni en la tercera, ni en la quinta, tal vez es en la decimocuarta que te parece. Sí, no, pero por ejemplo me ha pasado, digo, siempre el piloto es el que más reescrituras tiene, pero me ha pasado, por ejemplo, de estar muy avanzada en la historia y que por algo externo tener que volver todo para atrás. Eso es tremendo, eso es tremendo. Digo externo, por ejemplo, no sé, en un caso fue que cambiaron las edades de unos personajes porque por unas cuestiones legales y de productividad, los que hacían de hijos no podían ser tan chicos, había que serlo más grande, digo, y eso implicaba que entonces en vez de primaria estaban en secundaria, digo, un montón de cambios y de diálogos y tal, y era como, bueno, estabas en el capítulo 20 y tuviste que volver todo para atrás. Eh, bueno, o la enfermedad de una actriz y entonces estuvo como bloqueada mucho tiempo por que no iba a poder grabar, entonces había que quitarle escenas que no había grabado y fue, bueno, volver todo para atrás y replantear toda la línea de ese personaje. Eso es lo más complicado. Nos va quedando poco tiempo, así que voy a ir haciendo las últimas, lamentablemente yo seguiría todo el día. Eh, Primero, ¿qué te hubiera gustado a vos saber a los 16, 17 años sobre lo que fue después tu profesión? Que les puedas decir, lo dijiste al principio bastante, esto de recibir Sí. charlas con gente que trabaja y demás, pero digo, ¿hay algo que... Ay, que no me iba a morir de hambre. Que alguien del futuro venga y me diga, no te vas a morir de hambre. Digo, hay algo que yo creo que este país puede tener un montón de cosas, un montón de cosas para mejorar. Pero digo, no hay ninguna carrera que te garantice nada. Entonces, eso también es algo a favor, ¿no? No es que si te dedicas a los médicos te vas a morir de hambre y si sos médico tenés el futuro asegurado. Digo, entonces, ante la incertidumbre, vamos con la de uno, ¿no? Bueno, yo quiero hacer esto. Y la verdad es que vemos, no sé, yo veo gente que le va muy bien haciendo tatuajes, siendo sommelier de café, no sé, ¿no? Digo, me parece que yo voy por la pasión, digo, por escuchar la propia voz. Y digo, y en eso ustedes están en el momento justo para poner el foco ahí, ¿no? Como, bueno, ¿qué quiero contar? ¿Qué artista quiero ser? Después se van a encontrar escribiendo teatro y de repente una crónica y de repente dirigís y de repente estoy haciendo series para Metro Golden Mayer. ¿Yo qué sabía? O sea, yo quería hacer una obra de... yo quería vivir de hacer teatro. Digo, y después te vas reciclando y vas viendo y vas a decir, bueno, pero me parece
es muy personal el camino y que es para adentro. Y sobre todo me parece que ese es el desafío que tienen ustedes con tanto estímulo de afuera, ¿no? Y con tanta referencia. O sea, todos quieren ser como alguien, ¿no? Y el influencer este, el otro. No, viste, ir con la de uno, ir con la, ¿viste? Tratar de ser lo más original, que eso es la propia historia. O sea, si yo me pusiera a hablar con cada uno de ustedes, en cada uno podemos sacar una película de su vida, o sea, y va a ser diferente, ¿no? Yo a veces doy un taller de impronta propia y lo llevo mucho al interior, ¿no? Y me alucino, digo, cada uno tiene una cantidad de imágenes, de texturas, de sonidos, de olores en su propia vida, que después eso se va filtrando en su propia obra y eso te hace irrepetible. Bien, y la última, porque ya sí, ya estamos medio al filo, es, en función de esto que estás diciendo, ¿qué consejo le darías a, acá lo pregunta Mailu, digamos, que evidentemente quiere seguir en los medios, muy definitivamente, para entrar en los medios, como una vez que te insertás, cómo moverte, obviamente cambió mucho el rol de la mujer sobre todo, y la fuerza que ahora tiene, alguna, no sé si algún tip es la palabra, odio la palabra tip, pero algún consejo para desenvolverse, cómo presentarse, cómo, o sea, eso dentro de los medios. Mira, yo una vez que estaba como en una crisis porque tenía miedo esto de no tener trabajo y tal, un amigo, actor de mucha experiencia, Daniel Fanego, me dijo, toda la gente que trabajó con vos volvería a trabajar con vos. Ese es tu capital. Y a mí me quedó eso porque me lo dijo a los 20 y dije, bueno, hay que sean buenos compañeros, o sea, sean buenos compañeros, porque es muy chico, digo, los medios es como un ambiente muy grande, pero a la vez es muy chiquito, o sea, todos después sabemos todo. Entonces, sean buenos compañeros, armen red, eh, es redondo, ¿no? Nos volvimos a cruzar todos. Para mí es ese consejo. Bueno, espectacular. Acá tengo a Mica que ya me está medio apurando con el tiempo. Así que para mí fue alucinante. Espero que te haya gustado. Los chicos y las chicas se quedaron todos, todo el tiempo. Así que Tuvimos el rating. tuvimos rating interno, estuvo buenísimo. Ojalá los chicos chicos y las chicas la hayan aprovechado. Esto va a quedar grabado, quienes la quieran volver a ver, obviamente. Gracias, contá con la escuela para lo que quieras en algún momento, cuando No, volvamos a la nueva normalidad. gracias a ustedes. Eh, Ya les dije, los envidio, pero a la vez les tengo mucha fe y me alivia que, nada, que los medios se vayan llenando de gente como ustedes y vayamos haciendo el recambio que la historia pide también, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Erika. Beso grande.